Al Festival Villahermosa 2024. En esta ocasión disfrutaremos de la presentación del libro Disciplina Fiscal y Desarrollo, las finanzas municipales en centro 2021-2024 de Fernando Calzada Falcón. Agradecemos la presencia de los integrantes de la mesa. Al maestro Fernando Calzada Falcón, director de finanzas del Ayuntamiento de Centro. A la doctora Ana Luisa Quesadas Barahona, enlace del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Al presentador licenciado Javier Pérez Torres. Al maestro Carlos Eduardo Flota Estrada, presidente del Instituto de Administración Pública de Tabasco, AC. Y por supuesto, agradecemos la presencia de la maestra Aura Medina Cano, presidenta municipal de Centro. Y damos la bienvenida a la maestra Yolanda Osuna Huerta, presidenta municipal electa de Centro para el periodo 2024-2027. Agradecemos la presencia de funcionarios del gobierno estatal, del gobierno municipal, representantes de instituciones educativas y de la iniciativa privada, al público en general y por supuesto a los representantes de los diversos medios de comunicación que nos acompañan. Bienvenidos todos. El moderador de esta mesa presentadora será el maestro Carlos Eduardo Flota Estrada. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. ITAM. Cuenta con una maestría en Estadística aplicada a las Ciencias Sociales en la Universidad Católica de Bruselas y con estudios de maestría en Planeación Política Social en la Escuela de Economía de Londres. Adicionalmente, cuenta con un diplomado en Econometría por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, por el diplomado permanente Jean Monnet en Derecho Económico Europeo
en la Universidad de Salamanca, España, con estudios en capacidades para la evaluación de programas de desarrollo rural por el Fondo de Desarrollo para América Latina, FODEPAL, y con estudios en redes de políticas públicas en ARS Chile. En su vida profesional, Carlos Eduardo Flota Estrada ha sido consultor independiente en temas de economía y estudios de opinión pública de febrero de 2003 a abril de 2019. Director de evaluación en la Asesoría Técnica de la Presidencia de la República, de octubre de 1997 a diciembre de 2000. Asesor en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la 56 legislatura, de septiembre de 1995 a junio de 1997. Relator en la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, de julio a agosto de 1995. Jefe de departamento en la Dirección General de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, SAR, de febrero de 1992 a septiembre de 1993. Actualmente es presidente del Consejo del Instituto de Administración Pública de Tabasco. Queremos agradecer también la presencia del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, licenciado Guillermo Narváez Osorio. Amigas y amigos, los dejo en la grata presencia del moderador de esta mesa presentadora, maestro Carlos Eduardo Flota Estrada. Gracias. Muchas gracias por esa generosa presentación. Amigas y amigos todos, es un gusto saludarles y darle la bienvenida a esta presentación de me parece un libro obligado, Disciplina Fiscal y Desarrollo. Las finanzas municipales en centro, 2021-2024 del maestro Fernando Calzada Falcón, a cual le agradezco la distinción y el honor de invitarme a moderar este libro. También agradezco, Fernando, tus atenciones tan finas, tan agradables hacia mi persona, y también le agradezco que siempre me ha hecho la vida muy fácil. Siempre cuando me invita a colaborar, siempre me asigna la parte más fácil. Y prueba de esto es que hoy me asignó como moderador, no como presentador del libro. Voy a presentar a nuestros dos ponentes esta tarde. Pero inicio, ¿no? Antes de presentarlos, inicio con la semblanza de nuestro autor, el maestro Fernando Calzada. ¿No? El maestro Fernando Calzada es economista por la UNAM, con mención honorífica. Maestría en Docencia Económica por la UNAM, primer egresado y medalla Gabino Barrera. Cuenta con diplomados en Política Presupuestal y en Finanzas Públicas Locales. Profesor de la UNAM durante 11 años, coordinó el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico de México y galardonado con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Profesor de la UJAP, de la UPC, de la UTAP y rector de estas dos últimas. Coordinador general de COPLADET, delegado federal de Semarnat, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco en 3 distintas administraciones, diputado local, subsecretario de Educación Media Superior. Actualmente se desempeña como director de finanzas del Ayuntamiento del Centro, ¿no? Ese es nuestro autor. Yo quisiera, antes de darle las palabras, presentarlos de manera seguida y luego permitirles la palabra. La doctora Ana Luisa Quesadas Barahona, nuestra, creo yo, primera presentadora por cuestiones de debate de género, es psicóloga, maestra y doctora en Ciencias de la Educación, tiene un máster en Derechos Humanos y Seguridad Humana por la Universidad de Degli Studi di Milano, Italia. Tiene formación en Desarrollo Sostenible por The Aaron Ofri International Center en Israel. Realizó estudios sobre estrategia de gobernanza estratégica en la Universidad George Washington University. Tiene formación en evaluación de programas sociales por la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina en Panamá. Realizó estudios sobre gobernanza colaborativa en la Universidad de Harvard. Tiene estudios en el IC, en reducción de riesgos en Colombia.
También formación en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad de La Plata en Argentina sobre mecanismos de prevención e educación en salud pública, y formación en la Universidad Complutense en Madrid sobre estrategias de innovación e incidencia para el desarrollo. Recientemente participó en un programa de formación en Finlandia sobre modelo educativo de innovación. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente trabaja en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde 2012 y es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y presento por último al maestro Javier Pérez Torres, que desde 1977 se ha dedicado a los temas de la hacienda pública, ingresos públicos, gasto público, deuda pública, patrimonio público, en los tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, así como en los temas de sus relaciones fiscales intergubernamentales, Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Sistema de Participaciones Federales y Estatales a Estados y Municipios, Sistemas de Aportaciones Federales a Estados y Municipios y Registro y Monitoreo de Deuda Pública de Estados y Municipios. Ha sido secretario técnico del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, secretario técnico de la Convención Nacional Hacendaria, consultor, investigador, asesor e instructor en INDETEC, Instituto para el Desarrollo Técnico para las Haciendas Públicas, desde 1989 a 2015. Director general de INDETEC de 2005 a 2015, miembro del Comité Consultivo Nacional para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental de los tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal de 2009 a 2015. Autor de investigaciones, estudios y artículos sobre los temas de hacienda pública. Ponente y conferencista y disertador de los temas de hacienda pública. Tiene como profesión licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Si les parece, para dar un poco de orden a la mesa, yo quisiera empezar por nuestra amiga Ana Luisa Quesada, entre 15 a 20 minutos, y así sucesivamente, hasta abrir la parte de preguntas y respuestas. Quisiera decir también que si el tiempo nos da, ¿no?, podríamos abrir hasta 2 preguntas. Ana, pues tiene la palabra. Bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. De verdad que yo me siento honrada de estar aquí. No me considero una experta en finanzas. Cuando Alessandra me marcó y me dijo, bueno, mira, hay este libro del maestro Fernando, y que me mandó, inmediatamente empecé primero a leerlo de forma digital. Me lo llevó a mi oficina. A mí me encantó la experiencia, y sobre todo por estos 12 años de trabajo que llevo trabajando, conociendo la realidad de los municipios y de la gestión pública y de la gobernanza. Bueno, pues a mí me pareció fantástica esta experiencia que nos cuenta. Antes de comenzar, bueno, saludo y agradezco a la maestra Aura, alcaldesa, y a la alcaldesa electa Yolanda por el formidable trabajo que han realizado, y de verdad lo digo con todo corazón y de toda honestidad, porque en estos 12 años no es fácil ver un municipio también fundamentado en un marco legal, normativo, programático, pero sobre todo un equipo de trabajo. En las actividades que hemos estado haciendo, a mí algo que me llama mucho la atención y que es un punto de partida de la primera reflexión que quiero hacer en torno al libro, es que las personas hacen las instituciones. Cuando uno llega a trabajar a una organización, a una institución, uno cree que las cosas ya están dadas porque siempre han sido de la misma forma. Pero en realidad, cuando uno se detiene a analizar, bueno, qué pasa en esa dinámica municipal, qué pasa en esas direcciones, cómo se toman las decisiones, cómo se da ese proceso, uno se da cuenta y entiende que son las personas las que definen una cultura organizacional. Y a mí algo que me parece muy interesante es que con todas las direcciones con las que hemos colaborado, las personas han marcado la diferencia. Y eso es un punto de quiebre muy interesante de análisis, de reflexión, y de esta experiencia puntual en materia de disciplina fiscal. Este libro es documentar una experiencia que no siempre se hace, y menos en materia fiscal. Cuando las administraciones municipales llegan, primero, bueno, con una identificación de muchos problemas que tiene el territorio, que ustedes saben, casi siempre rebasan a la gestión pública, porque hay problemas crónicos del desarrollo, pobreza, desigualdad, entre muchos otros
otros más. Y a menudo hay una alta expectativa de la población que piensan que ese gobierno tiene que resolver todos los problemas históricos del desarrollo, porque bueno, no hay mucha educación ciudadana al respecto. Y a mí esto me parece muy interesante, porque ante estas altas expectativas, el municipio dijo, bueno, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo innovador, vamos a atrevernos a hacer un cambio, algo distinto, y para eso se requieren un cúmulo de diversos elementos que ahora voy a comentar y que el maestro Calzada ha puesto muy puntualmente. ¿Por qué documentar esta experiencia? Pienso desde la perspectiva del autor, y que es algo que no siempre se hace. Y que nosotros como PNUD hemos insistido mucho cuando conocemos a administraciones municipales, a funcionarios públicos que están haciendo buenas prácticas, siempre les decimos, escribe la experiencia, documenta la experiencia, porque ¿saben qué? A mí esto me parece muy interesante. Cuando alguien quiere tener un cargo público, no siempre se forma en el tema. Es decir, tiene experiencia desde las universidades, en los cursos que ha tomado, en los trabajos que ha tenido, pero no siempre tiene una formación al respecto. Y cuando llega a la gestión pública a tomar decisiones, se enfrenta a unos desafíos tremendos. Uno de ellos tiene que ver con recursos limitados. Y fue algo que cuando Centro, que cuenta el maestro en el libro, llega a la administración municipal, pues se enfrentan a un gran desafío, que era un déficit financiero, y ante eso una alta expectativa de la población y una altísima demanda de servicios públicos. Ante estos retos, bueno, también que nos encontramos que, y esto pasa en muchos municipios del país, que hay a veces deficientes capacidades técnicas para hacer frente a esto. Es decir, por un lado, una alta demanda de servicios, por otro lado, bueno, una poca capacidad financiera del municipio para resolver todo, y por otro lado, estas expectativas que tiene la población. Y ante eso, bueno, se requiere una serie de medidas que estuvo realizando Centro. Un punto importante es que México, en México, de las 32 entidades federativas, 25, sus ingresos dependen de las aportaciones federales. ¿Qué significa esto? Que hay una dependencia gigantesca ante la federación. Entonces los municipios muchas veces se quedan con esa premisa de que no pueden hacer mucho porque no tienen recursos. Hemos hablado con muchos alcaldes y muchas veces nos dicen esto, bueno, es que no puedo hacer más porque no tengo recursos, y esa es la respuesta y la salida más fácil. Pero ¿qué hacer ante estos retos, estos desafíos tremendos de la gobernanza, de la gestión pública local, de las bajas capacidades? Bueno, pues algo que nos cuenta el autor en el libro, primero que todo, bueno, fue poner orden y disciplina y medidas que eran necesarias en su momento, y que esto es muy interesante porque no siempre los municipios se atreven a trabajar en materia fiscal, porque claro, esto siempre puede ser problemático ante la población cuando se habla del predial, cuando se habla de impuestos, y que esto es muy interesante porque la gente tiene derechos, pero también tiene deberes, responsabilidades y corresponsabilidades, y esto no siempre es fundamentado en lo que ellos piensan, ¿sí? La gente exige mucho, pero cuando les preguntamos, ¿ya pagaste tu predial? ¿Has pagado tus impuestos? Bueno, la gente a veces tiene esas resistencias porque, como sabemos, en las escuelas no se nos forma en educación ciudadana. En este sentido, se hicieron una serie de medidas, de cambios legales y normativos a cómo el municipio iba a aumentar su recaudación. Y esto es muy interesante. La única experiencia que yo conocía previa de recaudación había sido en un municipio donde lo que habían hecho era una estrategia de comunicación para que la gente pagara más impuestos. Era la única experiencia que yo conocía previa antes de leer el libro y conocer esto que el centro ha hecho. Y en ese sentido comenzaron a generar una serie de incentivos fiscales que comenzó a motivar a las personas a pagar muchos más impuestos. Ahora, esto no es algo que llega de la nada, esto es algo que genera también la confianza en la administración pública, porque algo que platicábamos con el maestro Calzada es que mucha gente tenía resistencias a pagar impuestos, y cuando sabían que era con esta administración pública, con la maestra Yolanda, bueno, vamos a hacerlo, porque hay confianza. Y para generar confianza necesitas una persona que tiene autoridad.
¿Y qué es la autoridad? Como aprendimos hoy del doctor Miguel Ángel Santos Guerra, un profesor que vino de la Universidad de Málaga a capacitar a docentes de la universidad, pues tiene que ver con hacer crecer a otras personas. La autoridad que da un liderazgo público, que es el liderazgo que en este caso tuvo Centro, y que es el liderazgo que muchos municipios del país deberían ver algo, hacerlo, asumirlo con mucho compromiso, tiene que ver con esta autoridad. Y autoridad no necesariamente tiene que ver con el poder. La autoridad es hacer crecer a otras personas. Cuando somos capaces de hacer crecer a otras personas, podemos trascender, y es cuando un municipio, cuando un gobierno puede tener esa capacidad de trascendencia. Otra cosa muy interesante, pues fue una modernización del proceso. A mí me tocó conocer antes cómo hacían esta recaudación, y seguramente a muchos de ustedes les tocó, y muchos de ustedes están en esa área. Era llegar, era enfrentarte, era ver una cara que no te daban muchas ganas de pagar tus impuestos, hasta cierto maltrato, ¿sí? Antes, y hace unas semanas que fuimos a un taller, a mí me llamó mucho la atención ver algo muy distinto, algo moderno, algo innovador, y sobre todo que ya lo podemos hacer desde nuestro celular, ¿sí? Algo que antes era algo imposible o no era necesario, hoy en día es una realidad que Centro tiene y que otros municipios no tienen. En lo personal yo lo veo como un ejemplo. Incluso a mí me parecería muy interesante que esta experiencia, que ya está sistematizada en el libro y que debería ser una asignatura formativa en un currículum, que vaya, que no hay una escuela de alcaldes o alcaldesas, tenemos el Instituto de Administración Pública, pero deberíamos fortalecer las capacidades de los futuros funcionarios, funcionarias públicas que van a estar tomando decisiones, y que esto va más allá de una cuestión de los partidos políticos. Eso tiene que ver con la realidad de los municipios y con la vida de las personas. Yo veo esta experiencia como una buena práctica, que a veces cuando uno llega a plantear, mira, pueden hacer esto, pueden hacer aquello, a veces se cree que las cosas son difíciles, que las cosas son imposibles, que se requieren muchas cosas, y lo más fácil es que te dicen no se puede. Pero cuando se atreven a hacer algo diferente, como esta experiencia y este impuesto muy interesante que se llama traslado de dominio de bienes e inmuebles, cuando se atreven a hacer estas cosas, tiene resultados significativos en las finanzas municipales. ¿Y qué pasa con esto? Porque no es solo un tema fiscal. Hablar de finanzas municipales es hablar también de la mejora de los servicios públicos municipales, porque para hacer esto, además de un marco legal, normativo, programático, técnico, de disciplina, de cambio, de orden, también se requiere una contraparte muy importante, porque con estos recursos se pueden ejecutar obra pública, se puede mejorar vialidades, se puede mejorar los servicios de limpia, recolección, y esto tiene que ver con la vida de las personas. Entonces, cuando terminé de leer el libro, una de las reflexiones que tuve es, en la materia fiscal, primero que todo, es un tema muy pendiente en México a nivel municipal, porque en México aún hay grandes desafíos en la gestión local, pero al mismo tiempo es una oportunidad de cambiar la vida de las personas. Tiene que ver con un componente muy humano, que es cómo las personas viven su ciudad, viven su municipio, cómo las personas también pueden comprometerse a coparticipar, y esto, bueno, a mí me ha parecido una experiencia formidable. Yo incito a las personas a que lean el libro, ¿sí? A que conozcan esta experiencia, porque lo ideal, y cuando se escribe un libro, platicando con muchos autores, lo que se espera es que la gente, primero que todo, lo conozca y lo lea, pero el segundo elemento es que las personas puedan aplicar eso. Entonces, a mí me encantaría, y yo pongo sobre la mesa la invitación para que en unas jornadas que estamos próximos a trabajar con futuros ayuntamientos municipales, se pueda compartir esta experiencia, le puedan hacer entender a muchas personas que van a estar tomando decisiones que los cambios son posibles, que no se requiere tanto recurso como a veces se piensa, porque la gente cree que para hacer cambios solo se requiere dinero, es un componente importante, pero no el único, sino para hacernos entender y hacer entender a la ciudadanía que la gestión pública es de todos,
no solo de quienes toman decisiones, y que esto tiene que ver con el fortalecimiento de la gobernanza. La gobernanza no es solo quienes deciden, quienes tienen un cargo público o deciden una política pública, sino las personas que participan, las personas a quienes se les consulta, las personas que toman decisiones, las personas que se coordinan en una comunidad, que ya está demostrado que cuando acompañamos, formamos, educamos, las personas pueden hacer cambios. Puede parecer tal vez un poco idealista, pero a mí me parece que es una apuesta que ha hecho el maestro Calzada a documentar una experiencia, sistematizar una buena práctica, y que esto nos puede ayudar a todos, no solo a los que van a estar dirigiendo las áreas de fiscales, de direcciones de este tipo, sino a todas las personas, para ser más conscientes de que cuando alguien paga sus impuestos y es puntual en el proceso, está pensando en su ciudad, está pensando en su municipio, está pensando en su familia y en el bienestar de las personas. Entonces, bueno, no me quiero extender más, quiero escuchar, vaya que yo pensé que era como un proceso más de intercambio, pero bueno, porque eso sería muy valioso también, muy rico. Hasta aquí mi participación. Gracias. Yo quisiera darle la palabra al profesor Javier Pérez Torres. Adelante, profesor. Gracias. Me honra mucho la invitación del maestro Fernando Calzada por la significancia que tiene este documento, pero también por la participación con ustedes aquí en esta mesa, y también por un suceso notable como es el que en un acto técnico, educativo, cultural, estén presentes quienes administran la cosa pública, en este caso las alcaldesas en funciones y la que asumirá pronto la responsabilidad. Eso es relevante, no es común. Así que me honra mucho poder participar aquí. Cada vez que hay campañas electorales, nos entusiasmamos, porque generalmente se abordan problemas de la ciudad, del estado o del país, y se aborda la posibilidad real de atenderlos por quienes van a tomar la responsabilidad de hacerlo. También se entusiasman los candidatos, asumen que van a representar la inquietud de la población para enfrentar esos problemas o para hacerse cargo de las aspiraciones de los grupos de población. No saben, generalmente ignoran, que no hay dinero. Si monetizáramos, si cuantificamos cuánto cuesta que el municipio se haga cargo de todas las responsabilidades que vienen en la Constitución Federal, en la Constitución del Estado, en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, si lo convertimos en pesos en estos 3 años, observaremos la cantidad enorme de dinero que se necesita. No hay. No alcanza. ¿Por qué entonces sigue habiendo candidatos y más candidatos? Eso es bueno, por supuesto, nos favorece a los ciudadanos. Tarde o temprano se resolverá lo que aspiramos que se resuelva, o se logrará aquello que queremos que se logre. Bien, no hay suficientes recursos, y en los distintos municipios del país la condición es o más grave o menos grave. En Centro, en el municipio de Centro,
es de los municipios donde es menos grave. Aún así, la administración que está en funciones entró y llegó a escasos 3 años de que terminara el 2021. No había recursos para cubrir esos 3 meses faltantes. Había necesidad de que el responsable de las finanzas del municipio generara en 3 meses que le restaban al año el correspondiente a 6 meses. Imaginen ustedes a la población que de pronto le digan, fíjate que en lugar de pagar 3 meses debes pagar 6. ¿Aceptaríamos? En esas condiciones, el responsable de las finanzas municipales no tiene tiempo de pensar, bueno, ¿quién estaba a cargo de las finanzas que no pensó lo que iba a ocurrir si no teníamos el recurso para atender el funcionamiento del gobierno en los últimos 3 meses? El responsable de esas finanzas era alguien nuevo que no podía comprender la implicación que era que no existiera gobierno en esos 3 meses, que el gobierno no cumpliera con sus responsabilidades plenas en esos 3 meses. No tenía chance de opinar de eso, tenía que hacerse cargo de sacar adelante la administración, multiplicar los ingresos, disminuir el gasto, enfrentar la exigencia de la población que recién había elegido a la administración. Bien, procuró entonces contener precisamente el gasto, disminuirlo y con el escaso recurso dedicarlo a aquellos gastos eminentemente indispensables, solo aquellos. Procurar estimular a la población a pagar, generar incentivos para que la población pagara más, haciendo hasta donde fuera posible aquello que permitiera que el municipio no repitiera lo que en los últimos años había estado repitiendo, que era, como se gastaba más de lo que ingresaba, acudir a la deuda, endeudar al municipio, endeudar a la población. No quería hacer eso. Tenía que endeudarlo en lo que se llama deudas de corto plazo, créditos quirografarios, costosos, que presionan demasiado a la administración. Era inevitable. Ni con los esfuerzos de ahorrar, disminuir el gasto, gestionar más pago, ni así fue posible obtener esos recursos de 6 meses en 3. Fue inevitable, se endeudó. Al iniciar el 2022, procuró entonces una estrategia que permitiera que el municipio saliera de ese bache, no solo para estabilizar, sino para impulsar una administración que permitiera a la nueva gestión municipal hacer lo que se propuso, lo que se planteó. Así que, a través de programas intensos de estímulo a los contribuyentes, les estuvo gestionando el pago de los distintos impuestos que están a disposición del municipio. Impuesto predial, el de traslación de dominio que se mencionaba, el de espectáculos públicos, pero no solamente. Gestionó también que los bancos en los cuales se deposita el dinero del municipio pagaran al máximo posible por tener ahí el recurso. Asunto que no venía ocurriendo en las administraciones anteriores. También procuró estimular a los proveedores para que no se tuvieran
que entretener en los pagos, quitar esa presión que significa que los proveedores estén exigiendo y reclamando. Buscó la forma de organizar la deuda que ya existía de mediano plazo con los acreedores, con los bancos a los que se les debía, con el propósito de que se ampliaran los plazos y se disminuyeran las tasas, algo difícil de lograr, para hacer posible la liberación de recursos, que no fuera indispensable estar pagando esas cantidades mensualmente y poder disponer del recurso para el gobierno municipal. Lo logró. Logró una reingeniería de la deuda y se planteó no acudir más a ese gasto por encima de lo que se ingresa, para evitar otro, igual que cada año, otro endeudamiento de corto plazo. Hacia el tercer mes del año 2022, debido al esfuerzo que habían estado aplicando, esperaban tener una calificación, una opinión de una calificadora favorable. ¿Para qué? Con el propósito de que esa opinión favorable pudiera ayudar en la disminución del costo de las deudas. Pero lamentablemente recibió un diagnóstico demoledor. Frente a ese esfuerzo y ese ánimo por sacar adelante las finanzas, el saneamiento de las finanzas del municipio, la calificadora dijo: pues sí, has tenido mucho esfuerzo, pero no es suficiente. Yo creo que vas a volver a caer en la deuda de corto plazo que ha significado en los años anteriores, o que ha generado, ha sido generada por ese exceso de gasto superior al ingreso. Ni modo. Se recibió esa opinión lamentable de esa calificadora, desestimulante. Afortunadamente una segunda calificadora reconoció este esfuerzo y dijo: no, sí, yo creo que sí lo logras. Sí vas a obtener un resultado mayor y mejor con esos esfuerzos que estás haciendo. Se planteó para ese año 2022 un crecimiento de un 20% de los ingresos totales que iba a tener el municipio, de los ingresos propios, que su esfuerzo iba a lograr eso. Plantearse un incremento de un 20% en condiciones así es muy difícil. Pues se lo plantearon y lograron un incremento de 33%. O sea, superaron su propio proyecto. Y al final del ejercicio no acudieron a la deuda de corto plazo. Liberaron recursos, mejoraron la condición de las finanzas del municipio y la autoridad pudo hacer una gestión más o menos moderada. Atrás de todo esto, por supuesto, están las finanzas nacionales, la estructura de las finanzas del país, que es la distribución de los recursos. Los únicos recursos que hay en el país son los mismos a los que acuden el municipio, los estados y el gobierno federal. Son los mismos. Estos recursos se tienen que repartir entre los tres ámbitos de gobierno. Los tres son gobierno: la federación, los estados, los municipios son gobierno. Y nuestra estructura federal, somos un país federal, hace que tengamos obligación los tres ámbitos de gobierno de atender las necesidades de la población y de sacarle a la gente el dinero para atender esas necesidades. En los años 70, el gobierno federal creó un sistema que se mencionó hace un rato por Carlos, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mediante el que prácticamente extrajo una buena parte de los impuestos de los estados y de los municipios, los concentró
en el ámbito federal y se comprometió a compartirles de los recursos federales, de los impuestos federales, a cambio de esos impuestos locales que les quitó, se comprometió a compartirles de los impuestos federales. Esas son las transferencias que hacía referencia la doctora. Se tiene una dependencia extrema de esas transferencias, sí, como consecuencia de ese proyecto que ahora todavía subsiste del gobierno federal. ¿Dependen los municipios y los gobiernos de los estados de esas transferencias? Sí, ¿cómo no? Debido a ese esquema bajo el que se funcionan las tres finanzas del país. En el 2023, en estos 2 años, 22 y 23 de esta administración municipal, ha sido extraordinario el resultado de recaudación. En cada concepto de recaudación ha habido un récord, han crecido los recursos. En impuesto predial, impuesto de traslación de dominios, espectáculos públicos, los productos financieros, los ahorros, en el gasto. Bien, ya con esta administración, ya con esta gestión, pudiéramos estar todos muy satisfechos y decir, ahora se van a resolver los problemas del municipio. No. Entonces, todo este esfuerzo, toda esta proyección, esta insistencia para vencer la adversidad de las finanzas del municipio, ¿alcanzan para eso? Para estabilizarlas, para sanearlas. Ha tenido que gestionar el responsable de las finanzas de centro, que el gobierno del estado y que el gobierno de la federación aporten recursos para obras de infraestructura que en otras condiciones sería posible que el propio municipio se hiciera cargo de ellas. No estamos en esa condición. Gestionó y lo logró. Esto es lo que contiene el libro. ¿Qué dice luego de las calificadoras? Estas instituciones que se encargan de darle a cada administración pública, ¿cuál es el resultado del manejo de las finanzas de la población? Dicen que ha sido extraordinario. Es extraordinario que las calificadoras en tan corto tiempo modifiquen su opinión sobre las finanzas de un ente, y lo logró. Ahora, ¿qué queda? Es indispensable aprovechar, capitalizar el sentido en que están expresadas esas opiniones de las calificadoras. Esa opinión tiene un valor distinto para quienes facilitan el crédito. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que se endeuden? Sí. La deuda no es un enemigo. La deuda es un elemento de las finanzas públicas. Ingreso, gasto, deuda y patrimonio son 4 elementos obligatorios de atender por quien maneja las finanzas públicas. Pero debe tener cuidado con los impuestos. Sí. ¿Debe tener cuidado con el gasto? Claro que sí. ¿Debe tener cuidado con la deuda? Por supuesto que sí. Entonces, ¿no debe endeudarse? Es como decir, no cobres impuestos. No. Debe aprovecharse esa herramienta de la mejor forma posible. Ahí están las calificadoras diciendo, ¿tienes esta opción? ¿Qué más es necesario hacer ahora para aprovechar esta extraordinaria gestión? Es conveniente, es justificado, es obligado que el municipio acuda al ámbito federal a decir, oye, igual que en otros países del mundo, necesito establecer una contribución propia sobre la industria del petróleo.
casi cualquier municipio en el mundo que tenga una actividad económica importante, graba esa actividad económica importante. ¿Por qué? Porque el municipio está obligado a proveerle los servicios que requiere esa industria, la más importante que tiene el municipio en su localidad, para estimularla aún más. En México, esto es peligroso, decir esto es peligroso, pero es necesario ir sembrando la idea de que los municipios que tengan actividad económica importante en su localidad deben estar en condiciones de extraer de esa actividad económica importante las contribuciones, los recursos que les permitan regresárselos a esa misma industria en términos de servicios. Sería extraordinario que el municipio que tiene vocación turística extraiga de la industria del turismo los recursos que necesita esa industria para seguir creciendo. La industria del turismo requiere de los municipios los servicios que la hacen fuerte. Todos los servicios que presta el municipio fortalecen o debilitan la industria del turismo, pero no tienen los municipios la capacidad de grabarles para regresárselo en mejores prestación de servicios públicos. Así que bien tiene el municipio ese compromiso de aprovechar de manera justificada estos resultados. Este documento, como se dice, bien sirve, no solo como una muestra de lo que puede hacerse con un propósito y una competencia o capacidad para instruir, orientar, dirigir las finanzas. No solo sirve para eso, no solo es una demostración histórica de cómo funcionan las cosas, es también una herramienta de educación. Dice cómo, dice que plantea la teoría frente a los supuestos como estos que se enfrentan. Dice qué es lo que dicen los teóricos. No solo eso, muestra cómo se aplican y cuál es el resultado. Así que, insisto, me honra mucho haber participado en la presentación de este documento. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Pero bueno, yo quiero darle la palabra, ¿no?, pues a nuestro invitado especial, a nuestro gurú, al que nos va a decir qué debemos ser los próximos 20 o 30 años en Tabasco y en específico en el municipio de Centro. Estimado Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer muy cumplidamente la presencia de las presidentas electa, Yolanda Osuna Huerta, en funciones, Aura Medina Cano, del señor rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, del subsecretario de Ingresos, de Paco Cabrera, del exsecretario de Finanzas, Said Mena, del secretario del Ayuntamiento, del maestro Cubero, síndico de Hacienda, de la regidora Tila, y agradecer a todos ustedes su presencia en esta tarde. Quisiera también agradecer a quienes me acompañan aquí en la mesa, a el maestro Javier Pérez Torres. Javier, ya ustedes lo vieron, es una institución en el ámbito de la coordinación fiscal en México, tiene medio siglo dedicado a estos temas y estaba yo pensando cuántos secretarios de finanzas desde el INDETEC nada más habrá conocido, mientras él trabajó en el Instituto para el Desarrollo de las Haciendas, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. No sé, pero deben ser varios cientos de secretarios con los que él trató. Por lo tanto, para mí es una distinción que nos acompañe en este día
sobre todo porque habíamos tenido un contacto en los últimos 16 años o 2 contactos, y cuando hablé con él para decirle si quería participar en esto, muy amablemente me dijo que sí. Muchísimas gracias, Javier. Igualmente a la doctora Quesadas Barahona, que me dijeron, deberías invitarla, porque ella le va a dar un significado diferente a para qué sirve todo eso que ustedes hacen en materia de finanzas públicas, y lo puede aterrizar en cuestiones muy concretas que tienen que ver con el desarrollo. Y efectivamente, como ustedes la pudieron escuchar, nos abrió ese panorama. Muchísimas gracias, doctora. Y a mi amigo, el maestro Carlos Flota, como siempre, ilustrándonos sobre el devenir de la ciencia económica, la gobernanza y anexas. Este libro reseña una serie de actividades, de políticas y de resultados. Aquí quisiera un poco dibujar cómo son las cosas. La política, quien la hace, pues es la presidenta municipal, ¿no? Es decir, nada de lo que se relata aquí hubiera sido posible sin el visto bueno de ella. Ella fue quien estuvo de acuerdo en refinanciar la deuda, ella fue quien estuvo de acuerdo en controlar el gasto, ella fue la que dijo, junto con el Cabildo, por supuesto, vamos a promover estos incentivos fiscales, ella fue la que dijo, vamos a hacer todo, vamos a imprimirle un sello particular a esto. Y así fue. A nosotros lo que nos corresponde es dotar de contenido a esta política que ella nos trazó. Por lo tanto, yo no quiero dejar de reconocer en este esfuerzo de este libro a 2 personas que me ayudaron mucho en la revisión, la corrección, una y otra y otra y otra y otra vez, y a final de cuentas, de todas maneras, se nos fueron algunas fallas. A la maestra Alexandra Rebolledo, subsecretaria de Desarrollo Cultural, y a Alfonso Boylan, que por ahí lo veo, muchísimas gracias. También, por supuesto, a mi familia, porque pues si ahí no se refugia uno, ¿dónde más? A mi esposa, a mis hijos, a las parejas de ellos. Pero es fruto de un trabajo en equipo, y no quiero dejar de mencionar, entre muchas tantas otras personas, al equipo de las 4 Anas, a Ana Marcela Pedrero, a Ana Ruth Padrón de los Santos, a Ana Luisa Miranda Acopa y a la maestra Ana Edith Palomino. Ahí tienen ustedes 4 Anas. Pero también a Angélica Que, a Sofía Ochoa, a Georgina de la Cruz, a Dulce Sánchez, a Neri Maldonado, a Carlos Pérez, mejor conocido en el mundo como Pericles, a Marco Caballero y a Alejandro Valle, entre muchas otras personas que laboran en la Dirección de Finanzas. Por supuesto, a Nelly García Ferrer y al maestro Luis Alberto Acopa, que llevó a cabo un trabajo espléndido de edición. A todos ustedes, a todas, muchas gracias por estar aquí. Quisiera referirme rápidamente a 5 o 6 puntos. Primero, digo yo, ¿y para qué escribir? A todo esto, ¿qué necesidad tienes? No eres académico, no te vas a ganar puntos, no te van a pagar más, no vas a ser investigador nacional, o sea, ¿para qué te pones a escribir? Y entonces dije, bueno, reflexionemos, ¿para qué escribe alguien como yo? Primero, porque creo que tengo algo que decir. No sé si sea mucho o poco, regular, deficiente, de calidad o no, pero por lo menos siento yo que tengo algo que decir. En segundo lugar, porque es común que en los años subsiguientes, es decir, cuando hablemos de dentro de 5, 10, 15, 20 años, a como oigo yo, es que nunca se ha hecho. Espérate, eso de nunca, ponlo entre comillas, porque no es estrictamente cierto. Entonces debe quedar
algún testimonio por ahí de qué se hizo, cómo se hizo y quiénes lo hicieron. En tercer término, porque hay un legítimo orgullo del trabajo realizado. Y aquí sí, por ejemplo, yo le preguntaría a la gente que me acompaña de la Dirección de Finanzas del municipio si se siente contenta con su trabajo o no. Más allá de los fines de mes con la compensación y esas cosas. Pero estamos contentos porque nuestro trabajo lo podemos ver realizado, materializado, concretado en ciertas acciones importantes. También porque debemos reflexionar en qué se puede hacer mejor y cómo lograrlo, tratando de ver el bosque. Es decir, hemos hecho esto. ¿Le sirve a alguien nuestra experiencia? Allí está. Ojalá que con lo que se hizo en estos 3 años se pueda hacer algo mejor, que a mí me parecería sensacional. Y últimamente, porque me gusta, me entusiasma, me emociona y apasiona. Quiero decir que lo que escribo no es desde la perspectiva de un experto académico del tema. Aquí la doctora Barahona, ella sí es académica y ella sabe cómo plantear los asuntos, pero yo a estas alturas no soy académico. Escribo a partir de la vivencia cotidiana y lo hago ubicando estas actividades en un contexto más amplio. Y esto me sirve a mí para distinguir entre chamba y trabajo. Entiendo por chamba lo que todos, o casi todos, porque tampoco, lo que casi todos hacemos. Es decir, nos sentamos en un escritorio, en un trabajo como el de finanzas, y averiguamos qué es lo que hicieron los otros, y lo repetimos. Y entonces cuando le decimos a la gente, oye, pero ¿por qué haces esto? Pues porque así se ha hecho siempre, ¿no? Es decir, actuamos mecánicamente, no sabemos si lo hacemos bien, mal o regular, simplemente lo hacemos, llegamos a chambear. A diferencia del trabajo por el cual entiendo algo que tiene método, organización, objetivos, dentro de un programa de capacitación permanente, donde todos tratamos de ser mejores y de hacerlo mejor. Y por eso, estos 3 años vivimos un trabajo de capacitación permanente, alentado aquí por la licenciada Yolanda Osuna Huerta y mantenido por Aura del Carmen Medina Cano. Yo diría que siempre se puede estar mejor, pero también siempre podemos estar peor. En la cosa pública, y específicamente en lo relacionado con las finanzas, los errores cuestan mucho, más que en otras áreas. Me explico. Si falla un área determinada, no voy a poner ningún ejemplo, porque aquí me acompañan muchos directores del ayuntamiento y por decir algo, no vayan a pasarse de susceptibles y se sientan ofendidos. Pero hay un área donde si tú fallas, la presidenta dice, pues está muy fácil, anda, vete, ¿no? Y entonces llega uno nuevo, se replantean las cosas y seguimos. Pero cuando fallas en finanzas, impactas al resto de las áreas de un gobierno. Si un gobierno cae en un déficit, no va a haber, pues, para renovar los camiones de limpia, no va a haber para atender los problemas del agua, no va a haber para darle mantenimiento, no va a haber, en fin, para hacer una serie de actividades. Pero, más importante que los costos que paga el resto del gobierno es el costo que se le hace pagar a la sociedad. Porque en última instancia, lo que eso significa es que yo voy a recibir menos satisfactores públicos. Es decir, voy a ir al mercado, va a tener ciertas deficiencias, si voy al panteón va a tener estas otras,
Si voy en la banqueta, pues va a estar rota, etcétera. Entendiendo que siempre hay mucho por hacer. Pero, insisto, cuando se falla en finanzas, hay un enorme costo, tanto para el resto del gobierno como para toda la sociedad. Y eso hay que evitarlo. Y a todo esto, ¿están mejor las finanzas de centro? Pues depende, ¿no? Depende. Si le preguntan ustedes a las calificadoras, dirán, sí, sí está mejor. Y yo digo también que está mejor. Pero yo me voy a basar en esto. Hoy el municipio tiene con mucho mayores ingresos propios, mayor inversión con ingresos propios, mayor inversión con participaciones, mayor inversión con los recursos del ramo 33, el fondo 3 por supuesto, pero el fondo 4 también. Tenemos un mayor monto en programas de apoyo social. Dentro de los más significativos está el de inclusión digital, que como muchos de ustedes saben, consiste en otorgar una tablet de muy buena calidad a estudiantes de telesecundaria, que ya están en el último tramo, en el municipio de Centro. O Mujeres al Centro, que es todo un programa de capacitación con mecanismos de financiamiento para que las mujeres puedan desarrollarse y ser autosuficientes en aquellas actividades que quieran aprender. Pero lo mismo en apoyos a la producción porcícola, a la producción ganadera, a la construcción y mantenimiento de jagüeyes, etcétera. Es decir, también tenemos un gasto corriente controlado. Por aquí vi a Carlos Juárez, que llegó un poco tarde, pero él y su equipo de colaboradores, Elma y Ana Lilia, han sido extraordinarios en su trabajo. A veces entre nosotros o entre los equipos, no, que hicieron esto, que hicieron el otro, que mira, que… a ver, sí, pero vamos ubicándonos. Todo eso ocurre en un marco donde yo a ojos cerrados puedo decir, esto no lo va a hacer jamás programación, porque sería tanto como, no sé, como decir que 2 más 2 es igual a 8. Eso no lo va a hacer nunca. Entonces, hay confianza en la calidad del trabajo. Y eso es lo que hace la dirección de programación. No hemos necesitado contratar créditos de corto plazo para terminar un ejercicio, pero que al año siguiente nos esté manteniendo con el pago del servicio de esa deuda. Tenemos la deuda de largo plazo más baja de los últimos 15 años, ciertamente. Y la deuda es un instrumento. No tener una deuda de cero nunca puede ser el objetivo. Depende de para qué se vaya a hacer. Pero si lo vamos a hacer a como se hizo en otros periodos gubernamentales del municipio de Centro, no vale la pena. No vale la pena porque se contrata para algo que no va a generar más ingresos. No va a ser una inversión pública productiva. Así que, mientras eso no aparezca, mantengamos bajos los montos del endeudamiento. Entonces, atendiendo a estos indicadores, yo puedo decir que están mejor las finanzas del municipio de Centro. Y sin embargo, también juega su papel otros factores, como la decisión de en qué invertir. Y eso nos lo va a indicar un plan de desarrollo, de la calidad del trabajo que hacemos, la calidad de las acciones de gobierno. Por ejemplo, lo que hace la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, lo que hace el DIF, lo que hace la Dirección de Atención a las Mujeres, lo que hace el Registro Civil. Es decir, esto no quiere decir que automáticamente todo se haga mejor, simplemente nos está dando un piso
para que las actividades puedan hacerse de mejor manera, como el servicio al público de limpia, del registro civil, agua, mercados, parques y jardines, etcétera. Pero en el ámbito financiero, ¿qué es lo que le espera al municipio? Ceteris paribus, pero también mutatis mutandis. Esto es, estas alocuciones latinas a las que son tan aficionados los economistas. Ceteris paribus es manteniendo todo lo demás constante, y mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar. ¿Qué es lo que se puede esperar en materia financiera? Ingresos crecientes, pero acotados. Recuerdo la entrevista que tuvimos con la calificadora Fitch. ¿Y cuáles son sus perspectivas? Bueno, pues el gobierno que venga, si mínimamente hace lo que tiene que hacer, pues el carrito que es un Tsuru, ya que se dejó de producir hace rato, todavía jala y te va a llevar a tu destino. Pero no le pidas a ese Tsuru que se comporte como un Ferrari, porque no lo va a hacer. Si tú haces algo parecido, tendrás ingresos crecientes, acotados ciertamente, pero que puedan aumentar. Hay que irle restando presión al gasto y ser más eficientes en todo aquello que hagamos. Si eso se puede practicar, yo creo que el próximo gobierno de la maestra Yolanda Osuna puede dar muy buenos resultados. Pues eso es lo que yo quería decirles, y muchísimas gracias a todos. Yo solo quiero agregar unas pequeñitas palabras. El maestro Calzada decía de que ¿por qué escribía? Le faltó decir que le sobra tiempo, no hay otra forma. Gracias, yo agradezco, ¿no?, a nombre de la mesa su tiempo, que hayan venido a escuchar estas palabras. Sé que es un tema muy técnico, es algo espantoso hablar de impuestos y de calificadoras y evaluaciones de riesgo, pero bueno, la vida lo lleva a uno a eso, y bueno, pues hay que entrarle. Pues yo, estimado Fernando, felicidades, creo que es un gran libro, creo que explica muy bien el trabajo durante 3 años, y bueno, para los siguientes directores de finanzas de los distintos municipios del estado, creo que es una obligación leerlo. Gracias y buenas noches. Muchas felicidades al maestro Fernando Calzada Falcón. Perdón. No sé si esté aquí Piotr. Acá el maestro Piotr Dobrusin Siemba amablemente se ofreció para escribir la introducción del libro. Te lo agradezco mucho, Piotr, muy amable como siempre. Como decíamos, muchas felicidades al maestro Fernando Calzada Falcón, y nuestro agradecimiento a quienes han presentado este libro: a la doctora Ana Luisa Quesadas Barahona, al licenciado Javier Pérez Torres, y la moderación del maestro Carlos Eduardo Flota Estrada. Queremos compartir con ustedes que en el área de usos múltiples Alicia de Laval de este Centro Cultural Villahermosa, el maestro Fernando Calzada estará dedicando el libro que se ha presentado esta tarde. Así que vaya preparando el lapicero, la pluma. Y bueno, también en ese mismo espacio estaremos disfrutando la actuación musical del violinista Daniel Clemente. Así que adelante todos.